siempre tienes cuidado de cada uno de nosotros. Amén, amén, Te así damos es. gracias, Señor, porque Sí, de Padre verdad de la que gloria, podemos ver, gracias. Señor, siempre tu mano, vemos tu poder, Señor, vemos realmente tu gracia y tu misericordia manifestarse, Señor, en cada una de nuestras vidas de tantas maneras, Señor, tan diferentes, tan diversas, Padre Santo. Lo vemos, Señor, en los cuidados cuando salimos, cuando entramos, Señor, los vemos en los cuidados, Señor, que tenemos de una familia, una iglesia, Señor, tenemos amigos, tenemos comida sobre nuestras mesas, tenemos una Biblia para poder estudiarla, Señor, tenemos trabajo, Señor, tenemos tantas cosas, Padre Santo, que muchas veces pasamos por alto de que tú estás de verdad cuidándonos, y muchas veces nos volvemos mal agradecidos porque damos por sentado las cosas, Señor. Y te pedimos perdón en este momento para que seas tú quien trabaje en nuestras mentes, trabaje en todo nuestro ser, Señor, para que tú transformes, Padre, cada una de nuestras vidas para poderte servir de la mejor manera posible, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos ser sal de la tierra, Señor, que podamos de verdad ser un espejo, Señor, que te refleje a ti, que cada uno de nosotros de verdad podamos, Señor, ser cartas abiertas y que hable siempre más fuerte nuestro testimonio, Señor, que nuestras palabras. Ante ti ponemos las diferentes peticiones que se han externado, Señor, y las que no se han externado. Te damos gracias porque sabemos de que tú ya las vas a contestar, Señor, en el momento adecuado y de la mejor manera posible, porque tú eres el que todo lo sabe, Señor, y el que todo lo puede, y sabes cuál es la mejor manera y la mejor respuesta para cada una de nuestras oraciones, Señor. Te pido nada más que nos des a cada uno de nosotros la sabiduría para poder aceptar, Señor, las las respuestas que tú nos das, Señor, sea un sí, sea un no, sea un espere, Señor, que tengamos de verdad la sabiduría, la entereza como tus hijos, Señor, de poder aceptar esa respuesta tuya, Señor, entendiendo y sabiendo que va a ser siempre la mejor de todas. Te Amén. agradezco por cada una de las personas acá conectadas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí juntos alabando, bendiciendo tu nombre, siendo de bendición unos a otros, Señor. Te damos gracias por los diferentes hermanos, los diferentes talentos, las diferentes personalidades, Señor, y gracias porque en este grupo nos podemos sentir como una familia, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Namán. Bueno, estamos listos. Estamos listos para nuestro estudio de hoy. Denme un segundo. Hoy estamos viendo el progreso del peregrino. Y no sé si ya pueden ver el título del tema de hoy. Alguien que me lo diga para saber que estoy transmitiendo correctamente. Por el valle de sombra y de muerte. Por el valle de sombra y de muerte. Wow, qué título más tétrico, ¿no? Más difícil, ¿verdad? Denme un segundo nada más. Muy bien. Listo. Bien, mis hermanos. Aquí estamos. Ese cita que tienen ahí, así como la muerte es el peor de los males y abarca a todos ellos, así la sombra de la muerte es la representación más lúgubre y tenebrosa de esos males para el alma. Y el valle de esa sombra, el fondo y la profundidad más terrible de esa representación. Citando a W. S. Plumer en su estudio de los salmos. Voy a leerles el Salmo 88. ¿Ok? No lo vamos a estudiar hoy el Salmo 88, aunque merece
merece toda una cátedra. Solo vamos a hacer unas pequeñas cosas. Es un cántico, pero un cántico notablemente triste. A menudo se le considera el salmo más triste de toda la colección. Cuando se hace referencia a Mahalat, parece ser que es un instrumento musical sobre el que se compuso la canción. El Mahalat también es mencionado en el Salmo 53. El Salmo 88 es uno de los 13 salmos llamados Maskil, que según un autor que se llama James Montgomery Boyce, podría entenderse como instrucción. En cuanto al autor y cantor del Salmo, Emán Esraíta, hay muchas menciones de un Emán en los días de David y Salomón. Suponiendo que todos se refieren al mismo hombre, se destacó por algunas cosas interesantes. Les voy a dar la característica de este hombre, Esmán Esraíta, y les voy a dar la cita. No las vamos a leer, ustedes las pueden leer en casa. Todo por razones de tiempo, pero este hombre se destacaba por su gran sabiduría. Primera de Reyes 4:31. Por su gran sabiduría. Primera de Reyes 4:31. También era de los hijos de Coré. Primera de Crónicas 6:33. Se destacó por su habilidad musical y su servicio. También Primera de Crónicas 6:33. Primera de Crónicas 15:17 al 19. Segunda de Crónicas 5:12. Y Segunda de Crónicas 35:15. También tuvo muchos y muy excepcionales hijos e hijas. Primera de Crónicas 25:5 al 6. Y también se destacó por su servicio al rey. Primera de Crónicas 25:6. La identidad del cantor de ese oscuro canto ayuda a comprenderlo. Provino de un hombre sabio, talentoso, consumado y bendecido. Una canción lúgubre que comienza y termina con quejas. Creo que es el único salmo que comienza con quejas y termina con quejas. Y en los tiempos primitivos se cantaba como un salmo penitencial, como confesión pública de los excomulgados, según John Trapp. Dice Charles Spurgeon, bueno, dijo, en este salmo, Emán hace un mapa de la historia de su vida, anota todos los lugares oscuros por los que ha viajado, menciona sus pecados, sus penas, sus esperanzas si las tenía, sus miedos, sus aflicciones, etc. Ahora es una verdadera oración, presentar tu caso ante el Señor. Voy a leerles ese salmo. Son 18 versículos si no me equivoco. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente.
a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Tal vez en alguna ocasión le dediquemos un estudio a este salmo. Tiene mucho, ¿verdad? Es realmente lúgubre, oscuro. Nos deja pensando, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente del valle de sombra y de muerte. Dice Salmo 23:4, y recuerden que si alguno necesita o quiere o siente el deseo de aportar algo, solamente me abre el micrófono, hermano Eric, porque no los estoy viendo a todos, y con gusto le damos la palabra. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra que aquí en este versículo se traduce como sombra de muerte en este pasaje es Samalvet, que se compone de dos vocablos. Set, que significa sombra, y que a su vez se deriva de Salal, que significa oscurecer y cuya raíz primaria da la idea de revolotear sobre, como volar entre las sombras. Y es seguido, y el segundo vocablo es Mavet, que significa muerte, muerte natural o violenta, pestilencia, ruina, y se deriva de Mut, que significa cadáver. Entonces, la idea de la palabra Samalbet, entendiendo quién la escribe, es una situación de gran peligro, donde nuestra vida está en juego, en verdadero peligro de muerte. Bienvenido, Luis, no te había visto, qué gusto verte por acá. Buenas noches a todos. Amén. Recordemos que quien escribió este salmo fue David, el 23, y que desde que él fue ungido como rey de Israel, mientras Saúl aún reinaba, su vida estuvo en constante peligro. Pero él confía en Dios y en que si se mantenía dentro de la voluntad de Dios tendría su protección. Ahora, no nos equivoquemos, tener la protección de Dios no significa que no podemos morir. Porque recuerden que el cuerpo para Dios es solo el receptáculo del alma. Y lo que Dios realmente cuida es nuestra alma eterna. Dios no ha salvado nuestro cuerpo, ha salvado nuestra alma por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, el valle mencionado en 23:4 no necesariamente es un sitio físico. Ese valle puede ser un tiempo de depresión, de enfermedad, una situación opresora o cualquier otra adversidad que cruce por nuestra vida. A nadie le gusta pasar por ese valle. A todos nos gustaría vivir una vida dulce, tranquila y sin percances. Pero la realidad es que en nuestro recorrido por la vida van a llegar momentos en los que no podremos evitar los percances. Hermano Arturo, ¿querés decir algo? Ok. No existe una vida sin problemas. El muy pobre, porque tiene muy poco, tiene problemas. Y el muy rico, dice la Biblia, que sus riquezas no lo dejan dormir. Entonces, no es si soy muy rico o muy pobre, es que la vida es así. Van a llegar momentos que no vamos a poder evitar y vamos a tener que atravesar por ellos. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer solos, creyendo que somos muy machos, muy fuertes, muy capaces, muy poderosos para pasar solos por ese valle? ¿O lo vamos a hacer de la mano del Señor? Porque David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y qué era la vara y el callado?
eran las herramientas con las cuales el pastor protegía, cuidaba y disciplinaba a sus ovejas. Y es así como Dios nos infunde aliento con su disciplina y nos lleva seguros. Mientras estemos dentro del marco de la voluntad de Dios, estamos seguros. Viendo nuestra historia, ahora Cristiano tiene que pasar por el valle de sombra de muerte y se encontró con dos hombres que le dijeron, atrás, atrás. Porque, ¿por qué? Preguntó Cristiano, ¿cuál es el problema? Bueno, es que vas a pasar por un lugar horrible. Y ellos huyeron. Sin embargo, Cristiano siguió con su camino, sacó su espada e iba sigiloso, ¿verdad? Ahí, por el valle de sombra de muerte. ¿Saben? El rey David tenía la certeza de que aún pasando por las peores situaciones hasta el peligro de muerte, su fe y su confianza aliviaban su temor y le ayudaban a atravesar por el tiempo de prueba. Podemos aprender con él que en esta vida no estaremos en la cima de la montaña en todo momento. Es decir, no vamos a estar siempre en control. A veces vamos a estar en descontrol. Llegarán situaciones difíciles y tendremos que atravesar por nuestro valle de sombra y de muerte. Ahora, ¿cómo lo haremos? Porque solo hay dos formas de pasar por ese valle. Una, solo y vulnerable ante los obstáculos y trampas que ese valle ofrece. Solo, sin la ayuda del Señor. Solo a lo que venga. Y la segunda, con Dios, fortaleciendo y expandiendo nuestra fe, experimentando la extraordinaria provisión divina frente a las dificultades. Nuestro personaje de la historia, Cristiano, sabía esto y por eso él iba protegido con la armadura y las armas que le fueron entregadas para seguir su camino. Y ahí iba con la espada, con el escudo aquí y con la espada aquí, ¿verdad? Con esto me defiendo y con esto ataco lo que venga, decía Cristiano, pero no sabía lo que le esperaba. Suspiró amargamente por todos lados, había llamas, humo, en abundancia, chispas y ruidos horribles. Era aterrador aquel lugar. ¿Alguna vez hemos estado en una situación aterradora? Sí, yo sé que tú sí, mi hermano Arturo. Mi hijo también. De alguna manera mi esposa y yo también, y de alguna manera los familiares de alguien con una enfermedad grave han estado en un valle de sombra de muerte. Alguien que de repente compró una casa, se endeudó para darle una casa a su familia y la empresa en la que trabaja cierra, lo despide, está en un valle de sombra de muerte. Cuando vino la pandemia, hubo empresas que quebraron. En Costa Rica, que es un país que depende en gran parte del turismo, muchas empresas se vinieron a pique. Hubo quienes lo perdieron todo. Pasaron por valle de sombra de muerte. El asunto es, ¿pasaron por ahí solos o dejaron que el Señor los agarrara y los guiara por ese valle? De repente, Cristiano se dio cuenta de que la situación era apremiante. Parecía no haber salida de semejante lugar. Se dio cuenta de que solo con la espada no podía defenderse y que el escudo de la fe tampoco le estaba ayudando tanto. Había un arma que aún no había utilizado y era el momento de aprender a usar esa arma. Tenía que estrenarla. Era una de las situaciones, perdón, en una de las situaciones más duras en la vida del rey David, cuando supo que había pecado contra Dios, él usó esa arma. Él oró arrepentido, pidiendo perdón.
y expresó en su oración, luego de haber manifestado su arrepentimiento, pedido perdón, lo siguiente. Vamos al Salmo 51, 10 al 15. Es parte de la oración de David. Dijo David en ese momento, su momento más oscuro: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Recuerden lo que David había hecho. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Aquí hay algunas cosas que necesitamos aprender. Y es que solo el Señor puede darnos un corazón limpio. Solo Él puede renovarnos nuestro espíritu. Y por eso David es lo primero que le pide. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque, hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad, no importa cuántas veces me arrodille a pedirle cosas al Señor, no me va a escuchar. Necesito estar a cuentas con Dios. Y mi primera oración debe ser: Señor, límpiame. Señor, cometí estos y estos errores. Y ahora sí, Señor, aquí te mando la lista de peticiones, como si fuera Navidad, ¿verdad? Pero mire lo que pide David. Dice, más bien lo que promete el Señor: una vez que yo esté limpio, dice David, una vez que yo esté en tu presencia, voy a enseñar a los transgresores tu camino. Y es que solo cuando andamos de la mano del Señor, en íntima comunión con Él, tenemos esas ganas realmente de predicar a Jesucristo a otros. Y luego pide a David: líbrame de homicidios. Cada uno de nosotros lucha con su propio pecado, tiene sus propias debilidades. Pedimos al Señor que nos libre de nosotros mismos, porque mi hermano, su peor enemigo, ni crea que es el diablo. Hay uno peor que él, y es su propia carne. Mi carne no necesita que el diablo la tiente para pecar. Mi carne peca porque le gusta el pecado. Así que mi primer enemigo soy yo. Y no es que no tenemos que batallar contra las acechanzas del diablo. La Biblia dice que están ahí. Pero si yo sujeto mi vida al Señor, sujeto mi carne en obediencia al Espíritu que quiere hacer la voluntad de Dios, es muy poco lo que el enemigo puede hacer contra mí. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Así que el cristiano entendió que solo leer y estudiar la palabra de Dios no era suficiente. Comprendió la necesidad de tener una íntima relación con Dios. Además, pudo comprender que esa relación con Dios no lo eximiría de situaciones difíciles. Pero si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo diezmo, si yo testifico, si yo predico, si yo sirvo de corazón en la iglesia, y aún así me está pasando esto, es que nada de eso nos exime de las situaciones propias de la vida, pero sí nos mantiene firmes en nuestra fe. Libraría su alma de angustia, le daría confianza para seguir adelante a pesar de las dificultades. Esa es la diferencia, mis hermanos. Cuando un hijo de Dios confía plenamente en Dios, no es que no va a pasar por dificultades.
es que no va a perder su gozo. Aunque tenga que llorar, ese gozo de ser un hijo de Dios va a estar ahí. Y no es que no puede preguntar, Dios, ¿por qué? Claro que puede preguntarlo, es humano. Cristo mismo dijo, Padre, si es posible que no muera yo en la cruz, cuando él dijo, pasa de mí esta copa, se refería a eso. Si él mismo preguntó si había una remota posibilidad, y lo hizo en su humanidad, de no ir a la cruz, pero se dio cuenta de que no lo había, y entonces dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. A Cristiano, en nuestra historia, no faltó quien se le acercara para desanimarlo, para decirle que Dios se había olvidado de él, pero ni eso pudo quebrantar su fe. Cuando estábamos en situaciones apremiantes, la mejor arma que Dios nos ha dado es la oración, porque es la que nos conecta con Dios. La palabra de Dios nos dice lo que Dios quiere de nosotros, pero la oración nos permite tener un diálogo interactivo con Dios. La oración no es solo de mí para Dios, sino que cuando viene la respuesta, es un diálogo con Dios. La palabra de Dios son instrucciones que debemos seguir. La oración es intimidad con Dios, confianza en Él. Dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Qué lindo es saber que en medio de la peor de las situaciones, estoy seguro en las manos de Cristo. Estoy seguro ahí, que dice Juan 10:27-30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Palabras de Jesús. Luego dice él, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí estamos seguros. Podemos estar pasando por una enorme tormenta. La barca puede estar anegada de agua, puede estar hundiéndose de pique y nosotros estamos seguros en las manos del Señor. Habrá quienes se nos acerquen blasfemando y tratando de amedrentarnos, diciéndonos que nuestra fe no sirve de nada. Pero ¿sabe? El personaje de nuestra historia superó todo eso recordando que en medio de las peores situaciones, el Señor está con nosotros. Voy a leerles unos pasajes. Empecemos con Romanos 8:28-37. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice, algunas cosas les ayudan a bien. No dice las cosas que nos gustan nos ayudan a bien. Dice todas. Tantos. Pero todos hemos pasado cosas que no nos han gustado. Ahorita posiblemente todos estemos pasando por algo que no nos gusta. Yo estoy pasando por un par de situaciones que me desagradan, que me entristecen. Y sin embargo, él dice, todas las cosas les ayudan a bien. Posiblemente lo que yo esté pasando no se compara ni de lejos con lo que esté pasando a alguno de ustedes. Pero ¿sabe una cosa? Mi dolor es muy mío. Y no lo puedo comparar con el de nadie. ¿Por qué? Porque solo yo lo estoy sintiendo. Yo sé que Arturo está pasando por una situación mucho más fuerte que la mía, pero yo no puedo sentir el dolor de Arturo. Ese dolor solo lo siente Arturo. Y los únicos que pueden entender un poquito el dolor de Arturo son los que han pasado por algo similar a él. Los demás no podemos entenderlo.
Eso no significa que su situación para usted sea más pequeña. Es su situación. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben? Una vez que vinimos a los pies de Cristo, nuestro destino, ya preparado por Dios, es ser como Cristo. Pero ¿sabe cómo llegó Cristo a ser quien es? Dejó su trono de gloria. Se humilló tomando un cuerpo como este, mortal. Se humilló más yendo a la cruz y obedeciendo hasta la muerte. Y dice la Biblia, muerte de cruz. Y así es como Él llegó a ser quien es. Y por eso fue que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en todo el universo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ser como Cristo nos va a doler. Porque a Él le dolió, nos va a doler a nosotros también. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, refiriéndose a la muerte? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Entendamos el contexto. Los cristianos estaban siendo perseguidos para ser puestos en una cruz, para ser apedreados o para ser quemados. Ese es el contexto de este pasaje. Nuestra vida no es tan crítica como la de ellos, pero no significa que no haya tragedias en nuestra vida. Claro que las hay, de diferentes formas, pero ninguna de esas tragedias nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso dice el verso 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si nos sujetamos a Él, no significa que estas cosas no van a venir, significa que vamos a tener la fuerza para pasar por ellas victoriosos en Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, la vida como tal, y ya con esto casi terminamos, no es diferente para nosotros que para el resto de los mortales. La diferencia en nuestra vida la hace la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y por quien debemos manifestar el conocimiento de Cristo a los que nos rodean, más allá de las circunstancias en las que nos encontremos. Pablo predicó de Cristo hasta justo antes de que le cortaran la cabeza. Y creo que cada uno de los apóstoles así lo hizo. Y creo que hay muchos que ya no fueron apóstoles, pero fueron pastores, misioneros. Hoy día hay contemporáneos nuestros en países en los cuales
Ser cristiano es un delito castigado con la muerte y están predicando. Su valle de sombra y de muerte, el suyo, mi hermano, mi hermana, puede ser distinto del mío o del de cualquier otro. Hay situaciones por las que nosotros no vamos a pasar y otras por las que no pasarán nuestros hermanos. Pero todos vamos a pasar por diversas pruebas a lo largo de nuestra vida. Es importante además que aprendamos a distinguir cuando estamos viviendo una prueba y cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestra desobediencia a Dios, porque hay una enorme diferencia. En el Salmo 23, el rey David reconoció la presencia y la protección de Dios en medio de las pruebas y la persecución que sufría y confió en Dios. En el Salmo 51, por otra parte, David reconoció las consecuencias de su pecado y se arrepintió y pidió perdón a Dios. Yo no puedo juzgar si una persona está pasando por una determinada situación por causa de una prueba o como consecuencia de su pecado. No me toca juzgar eso. Me toca orar por esa persona. Eso es algo que cada uno debe saber y reconocer. Y entonces, así como lo hizo David, actuar en consecuencia. Si está pasando por una situación difícil, fuera de su control, confíe en Dios y actúe congruentemente con su confianza en Dios. Pues nada escapa al control de Dios y Él tiene cuidado de sus hijos. Ahora, si está sufriendo las consecuencias de sus acciones, de su desobediencia a Dios, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Eso probablemente no va a cambiar las consecuencias de su pecado, porque David sufrió las consecuencias de su pecado, pero sí le va a dar la fortaleza y el gozo de parte de Dios para atravesar por ese valle y para ser completamente restaurado. Y si pide sabiduría a Dios, Él se la va a dar. Él le va a guiar para que salga vencedor en medio de esas circunstancias. Que el Señor me lo bendiga. La próxima semana vamos a ver fiel. Ese es el título de la próxima semana. Fiel. Vamos a terminar aquí la transmisión. Casi corto la reunión. Aquí terminamos la transmisión en directo. Segundo, que la computadora me está... Ok, creo que ya. Y aquí vamos a terminar